Desde el centro de mando de cada una de nuestras habitaciones, el equipo en educación les da la bienvenida a esta mesa de diálogos donde vamos a hablar a partir del Consejo Técnico Escolar los resultados en este periodo extraordinario. Entonces nos acompañan, como casi todas las noches, el profesor Oscar Isaac Corral Arias y el profesor Kevin Gibran Rodríguez Juan. Profesor Isaac, ¿qué nos dicen esos resultados del periodo extraordinario? ¿Cómo se encuentra? Buenas noches. Un gusto saludarte, Jorge Iván, a mi amigo Kevin y a todos los compañeros, maestras, maestros interesados en temas educativos que nos siguen por esta red. Pues saludarlos con aprecio, con gusto. Estamos ahorita en vísperas de un consejo técnico de la segunda sesión ordinaria, muy importante desde mi lógica de punto de vista, porque vamos a hacer un balance de lo que fue el periodo extraordinario de recuperación y hacer un recuento de los daños. Yo creo que ya en varias escuelas y en todo el país hay colectivos que están ya trabajando de forma presencial y ya de primera mano se están dando cuenta que el rezago es muy profundo. Y creo que eso es un tema importante a analizar. Muy bien, y los estaremos profundizando. Hasta este momento ya no podemos hablar de clases en línea, ya hablamos de una presencialidad, ya hablamos de un modelo híbrido. Profesor Kevin Gibran Rodríguez Won, ¿qué nos dice al respecto? ¿Cómo está? ¿Cómo se Hola, ¿qué encuentra? tal, Jorge Iván, Isaac? Buenas noches, un gusto, compañeras, compañeros maestros que seguramente nos están viendo en este momento. Yo quisiera resaltar, y en ese punto coincido con el compañero Isaac, resaltar la importancia de esta segunda sesión de Consejo Técnico Escolar. En el segundo momento, recordemos que son 3 momentos los que vienen en esta sesión. Segundo momento es donde El se... tercero es de chocolate, no lo olvides, el de... No, no, al No, contrario, el también, asunto también es muy general importante. pero También es es, algo que ya se hacía, se le dio el valor, sí, es pero en correcto. realidad el tercer momento se fue acortando. Entonces era algo que Sí, ya se hacía, se le dio tiempo, pero ajá. entonces no fue una innovación, ya se encontraba. Claro, no, no, pues no es una innovación, pero enfocándonos a ese segundo momento, es donde se realizará un análisis de los resultados obtenidos durante este periodo extraordinario de recuperación. Y es ahí donde hay información que vale la pena analizar porque de ahí se deben de diseñar y reorganizar actividades y estrategias que cada plantel escolar debe de tomar. Entonces, pues adelante. Ok, muchísimas gracias, profesor. Y aquí es donde llegamos a un análisis. Se acerca, como ya mencionó el profesor Oscar Isaac Corral, el profesor Kevin, nos encontramos cerca del periodo extraordinario, perdón, nos encontramos finalizando el periodo extraordinario, nos encontramos en un CTE donde vamos a analizar nuestros resultados de dicho periodo y es donde llegamos a tomar decisiones. Algo que ya veníamos observando al momento que estábamos trabajando dicho periodo, donde si bien en la educación a distancia había denotado que estábamos en una carencia de obtención de aprendizajes claves, de aprendizajes significativos, nos damos cuenta de que la ola era más grande de lo que imaginamos. Eso lo van a ver los profesores este viernes, como lo deben de estar haciendo ahorita al momento de estar llenando calificaciones, estar subiendo las tablas, haciendo las presentaciones que vamos a llevar en el consejo técnico, pero a partir de eso las decisiones no solo son de los profesores, sino también de las instituciones públicas, de las directivas, de las supervisiones, de todo. Por eso empiezo, lanzo la moneda, que profesores, quien quiera empezar, ¿qué conclusiones podemos llegar a partir de esos resultados del periodo extraordinario? ¿Qué tenemos que hacer y hacia dónde nos dirigimos? Y también, ¿qué tan grande es la ola que se nos avecina a la educación mexicana? Lanzo, ¿quién se anima? Profesor Kevin, profesor Isaac. Empiezo, Jorge Iván. Yo me voy a enfocar a 2 puntos principalmente. El primero de ellos es sobre precisamente este periodo extraordinario de recuperación, en donde pudiéramos sacar ciertas conclusiones a raíz de los resultados que se obtuvieron durante este periodo. Recordemos que si bien en el calendario venía registrada una etapa para evaluación diagnóstica, en realidad, conforme se fue avanzando en el ciclo escolar, muy probablemente hubo toma de decisiones, hubo acercamiento con estudiantes que no se tenía como tal desde antes del cierre del ciclo escolar pasado,
y que este periodo de evaluación diagnóstica al final de cuentas se dio durante este periodo de recuperación. Entonces, más allá de que estuviera organizado en cierta etapa, en ciertos días, este periodo de recuperación fue también importante para diagnosticar esos casos, digamos, la situación de nivel académico y emocional de los estudiantes. Eh, a manera de un pronóstico, más allá de que se le pudiera llamar una especulación, yo quisiera manejarlo en esos términos, es sobre el rezago acentuado que, como ya dije, es pronóstico, un rezago acentuado en aquellos grupos de alumnas y alumnos que se encuentran o se encontraban en proceso de consolidar sus habilidades de lectura y escritura cuando comenzamos a la escuela a distancia, o sea, cuando Eh, llegó la pandemia. En ese punto, antes de pues, continuar, ¿qué podemos entender como rezago? Porque rezago se ha mencionado maestro, lo hemos mencionado en todos lados, pero ¿qué podemos definir como rezago educativo? Digamos, de aquel grupo de estudiantes que tiene un desfase en comparación a los estándares curriculares del programa de estudios en relación a los aprendizajes esperados de su grado y de las habilidades que le corresponden de acuerdo al nivel en el que se encuentra. Entonces, aterrizándolo en habilidades de lectura y escritura, por ubicarnos, ¿no? Por ubicarnos en un grupo, digamos que los estudiantes que se encuentran que se encontraban en primer grado, consolidando sus niveles de lectoescritura, están en este momento en tercer grado, ¿no? Entonces, creo que ahí pudiera encontrarse un cierto desfase en la cuestión de la consolidación de lectoescritura, ¿no? Que no es un tema menor. En primer, segundo grado, ¿no? Ahí aproximadamente. Eh, ahora bien, esto será, y lo dejo a manera de pregunta ahí para las compañeras, para los compañeros que nos están escuchando, a manera de pregunta, ¿será estos resultados eh, bastante marcados representarán un fracaso de el aprende en casa? Recordemos que incluso en la guía de consejo técnico se habla de extender el periodo de recuperación si así lo determinan los centros escolares. Entonces, al momento de buscar esa intención de extender el periodo de recuperación, estamos hablando de retomar los aprendizajes o los contenidos fundamentales del grado anterior. Entonces, creo que esta parte nos deja mucho que pensar. Yo lo dejo a manera de pregunta, ¿por qué Porque no tampoco se avanza en los nuevos, se ajá, está trabajando en esos, pero también hay una limitante de los y, nuevos. y yo no me atrevería a aseverarlo, lo dejo a manera de interrogante, porque tendríamos que averiguar cuáles son los resultados que obtuvieron aquellas escuelas de cualquier nivel que se enfocaron a esa estrategia de aprende en casa, ¿no? Porque recordemos que no todas las escuelas tomaron como eje rector esa estrategia. Hubo diferentes tipos de actividades que implementaron con la educación a distancia, la entrega de materiales en físico, la cuestión de la educación virtual, netamente con plataformas, ¿no? Entonces, creo que hay todo un abanico de posibilidades, de escenarios posibles, y es fundamental que los centros escolares, que las escuelas, tomen decisiones con base en esos resultados y que sea un momento para ya dar el paso, el segundo paso, porque el primer paso ya se dio, el segundo paso a que todas las escuelas reanuden sus actividades presenciales, sus actividades académicas presenciales. Eh, para no meter en el mismo saco a todas las escuelas, creo que tendríamos que limitar y tomar con pincitas aquellas escuelas que realmente no están en condiciones de comenzar, recordando que han salido en notas periodísticas instituciones que carecen de una infraestructura adecuada, pero no es de la pandemia, o sea, es de tiempo, años atrás. Entonces, creo que esas instituciones son un número más reducido y me parece que en su mayoría pudiera comenzar a reanudarse ya por completo esas actividades, porque el marco jurídico, por así decirlo, ya está. La educación es una actividad esencial, ya está. Entonces, ya esas condiciones ya están hechas, pues. Eh, ahora bien, para no extenderme más,
y yo cerraría comentando que es en este periodo de recuperación y en esta segunda sesión de consejo técnico fundamental para que puedan reactivarse ciertas estrategias, desde la selección de contenidos curriculares, de temas, o si se toma la decisión de extender ese periodo de recuperación, que yo lo dejo a manera de pregunta, como ya lo dije. ¿Será esto un indicador de un fracaso de la educación a distancia que se implementó durante el ciclo escolar pasado? A manera de pregunta. Ahí dejo mi comentario, Jorge Iván. Ok, muchísimas gracias, profesor. Y coincido con usted plenamente. Ya no debemos de dar pasos atrás. Ya estamos, la presencialidad ya se está dando. Incluso el modelo híbrido ya se está dejando un poco atrás. Profesor Oscar Isaac Corral Arias, ¿qué resultados ve usted en el periodo extraordinario? ¿Qué se debe hacer con esa información? ¿O a qué conclusión puede llegar usted? Bueno, aquí yo creo que la pregunta que hace Kevin es bien sugerente y creo que eh, pues el país en general presentó una cantidad importante de escenarios en donde se atendió la educación, ¿no? Hay quienes siguieron o siguen todavía a distancia, hay quienes están alternando y en esta alternancia también hay diversidad de la forma en cómo alternan, tanto en tiempo, en modalidad, es decir, qué estrategias siguen los profes para estar yendo esporádicamente a las comunidades o con cierta recurrencia, y hay quienes asumieron la presencialidad hasta con riesgo, por ahí decíamos, de alguien que la clandestinidad pedagógica, ¿no? Que por ahí un término que acuñamos aquí entre el equipo de quienes se animaron a pesar de que el marco legal no permitía, se animaron a estar ofreciendo clases, ¿no? Entonces la diversidad de escenarios fue una realidad. Por lo tanto, es bien complicado poder sacar una conclusión y generalizar, pero sí hay escenarios que predominan más unos que otros, sobre todo en aquellos donde los estudiantes muestran un rezago educativo que ya existía, pero recrudecido. Miren, por ejemplo, aquí en el ejercicio de varias supervisiones y de colegas con los que he tenido contacto, nos damos cuenta que ya al ir a acompañar a los docentes, a los colectivos que están echando a andar ya el trabajo presencial, y que este es otro gran tema, la presencialidad como un recurso para poder nivelar los aprendizajes, habla mucho también de la necesidad de que el profesor esté en la escuela, dado que los recursos y las limitaciones tecnológicas de infraestructura y también de cultura en los hogares no permiten que los niños aprendan en el mismo ritmo a como lo harían si asistieran a la escuela presencial. Algo así como el fracaso, lo decía Kevin, a manera de pregunta, de la educación en casa. En realidad esta no funcionó como esperaríamos. Fue un paliativo, fue algo que buscó aminorar, atenuar los efectos, pero no resolvió realmente el problema. Por lo que les comento, al ir a las escuelas observamos que los niños no solamente pues no saben lo que deberían de saber en el grado actual, porque el periodo de recuperación precisamente habló sobre significativos, relevantes, como lo queramos, le queramos llamar, del grado anterior, y no lo saben. Entonces, no van a saber lo que en este ciclo escolar se espera que aprendan, ni pudieron apropiarse adecuadamente de los principales aprendizajes del ciclo escolar anterior. Por lo tanto, estamos en un escenario muy complicado donde realmente existe un problema en el aprendizaje que va a llevar esta generación. Esto no se va a poder solucionar en el corto plazo. En el mediano quizá pueda haber unos resultados satisfactorios, pero no es un daño, hay que decirlo con todas sus letras, es un daño que tienen los niños en su formación y que hay que irlo trabajando de forma diferente. Y esto es algo que también los compañeros que están trabajando presencial están padeciendo, están comentando a la luz de los actividades que sugiere el Consejo Técnico, por ejemplo, comparar los resultados del periodo extraordinario. ¿Qué es lo que dicen los compañeros? Que no están teniendo resultados, porque también las lógicas y las prácticas que se han buscado implementar en las escuelas, por lo menos en ciertos escenarios, hablan de que quieren retomar los compañeros una normalidad que estaba previo a la pandemia.
Es decir, fragmentar los contenidos del plan de estudio y tratar de abordarlo de forma, pues, fragmentada, sin vinculación entre ellos. Pues, por ejemplo, como lo decía alguna vez el doctor Ángel Díaz Barriga, que deberíamos dar prioridad a las habilidades a partir de temas en común. Es decir, cuando hacemos la aplicación del sistema de alerta temprana, el CISAT, porque es una estrategia que es conocida por los colectivos, donde se le da prioridad a las habilidades de lectura, escritura, cálculo mental, pues los niños salen mal porque los profes están trabajando los contenidos y no están trabajando en sí las habilidades, y que es algo prioritario, hablando de las competencias comunicativas, de la lengua, hablar, escribir, escuchar, expresar. Y estos son los grandes habilidades y contenidos que se debe de dar prioridad a la escuela. Y aquí estamos en un momento importante porque vamos a decidir qué es lo que van a hacer los colectivos y cómo vamos a continuar el resto del ciclo escolar. Entonces, hay quienes dicen, vayamos al plan de estudio del grado que están los niños, tratemos de abordar lo que les corresponde al ciclo, pero la realidad es que los niños no tienen los elementos para nivelarse con los grados que actualmente cursan. Está leyendo de forma deficiente, no está leyendo ni siquiera de acuerdo al nivel del grado anterior, es decir, el periodo de recuperación no se recuperó como tal. Entonces, realmente estamos en un escenario catastrófico en términos de rezago educativo, y que las prácticas y el formato escolar no está cambiando de acuerdo a la necesidad. El programa Aprende en Casa, pues hay un paliativo que no tuvo la repercusión que se esperaba. Por lo tanto, las decisiones que en adelante se tomen deberán darle prioridad no al currículum, sino a las necesidades más fundamentales de leer, de escribir, de realizar operaciones matemáticas que satisfagan las necesidades en un contexto cambiante, en un contexto, pues el actual, pues donde estas habilidades son fundamentales para poder vincularse efectivamente con la sociedad. Y lo cual no es sencillo, profesor. No es sencillo porque existe dentro de una cultura de los docentes, existe una cultura dentro de los padres, existe una cultura dentro de los alumnos, una cultura, un uso sin costumbres bastante arraigada, que lo importante es el contenido, es dominar el tema para en un examen sacar una pregunta específica, un 10, cuando en realidad no hemos trabajado con un desarrollo de habilidades, y es algo que se tiene que trabajar. Ahí tenemos que aprender mucho de los maestros multigrados, que ellos ya están acostumbrados a trabajar con grupos diversificados, con grupos de alumnos de tercero, cuarto, quinto, y qué es lo que pasa, ellos encuentran un tema en común, un análisis en común, lo desarrollan y lo van aprendiendo y lo van adecuando a los niveles. Hoy más que nunca el maestro tiene que recurrir a esas estrategias didácticas. Ya lo mencionó el profesor Kevin, ya lo mencionó el profesor Oscar Isaac. Nos encontramos en una situación bastante difícil, una situación donde tenemos que aprovechar este consejo técnico para dialogar y hablar y sacar conclusiones reales hacia dónde queremos llegar, porque lo cierto es que ya no podemos volver a lo que teníamos antes, es imposible, no podemos volver. Porque los alumnos se encuentran, como dijo el profesor Isaac, en un desfase educativo bastante interesante, y como dijo el profesor Kevin, con grupos bastante diversificados. Pero aquí estaremos el equipo en educación dialogando sobre las realidades educativas que ocurren. Con esto nos despedimos, los invitamos a comentar, dar like, compartir, a mantener mantener vivo este proyecto donde nos gusta hablar sobre nuestras realidades. Somos docentes charlando sobre cosas de docentes. Muchas gracias, y de nueva cuenta los invitamos que el último en salir apague la luz. Buenas noches.